Hola mis queridos hermanos, reciban un saludo cordial y bienvenidos a este su canal Reacciones con la Biblia. El día de hoy quiero reaccionar a un video donde un pastor, el pastor Andrés Cañas, pues nos va a explicar o va a estar hablando de cómo descubrir la verdadera iglesia. Seguramente pretende mostrar que la iglesia a la que él pertenece, que es una iglesia pentecostal unicitaria, pues es la verdadera iglesia. Así que pues vamos a escucharlo y vamos a estar reaccionando con la palabra de Dios, con la Biblia, al video. Sin más, permítanme un segundito, yo comparto pantalla y arrancamos con la reacción. Bien, ahí está. Así que presten mucha atención. ¿Cómo distinguir la verdadera iglesia de Cristo? Ok, ahí está entonces planteado el tema, cómo descubrir la verdadera iglesia de Cristo. Un tema bien interesante a propósito, pero bueno, vamos a escuchar a ver qué argumentos son los que él nos va a dar. La verdadera iglesia de Cristo no se distingue por el nombre o el título que le hayan puesto los hombres. Por ejemplo, a la iglesia tradicional, Constantino la llamó iglesia católica, que significa universal. Pero eso no quiere decir que sea la misma iglesia universal que Cristo fundó 325 años antes de que Constantino fundara un imperio religioso y lo llamara iglesia católica o tradicional. Bien, entonces vamos con esto. Yo quiero resaltar aquí primero que todo el gran trabajo que se ha hecho a través de redes sociales, ese gran trabajo apologético que han hecho un montón de personas que enseñan sobre la Iglesia Católica en diferentes redes sociales. ¿Por qué? Porque yo tengo familiares en esta secta pentecostal unicitaria y ellos antes no reconocían que existiera una iglesia católica y menos que Jesús hubiera fundado una iglesia católica. Y como podemos ver, ya este pastor, repito, gracias a ese trabajo donde se les ha probado que Jesús sí fundó una iglesia católica, que quiere decir universal, entonces ya reconocen que Jesús sí fundó una iglesia universal católica. Pero utiliza una patraña para no aceptar que es la que hoy en día todavía se llama Iglesia Universal Católica. ¿Cuál es la patraña que utiliza? Enseñarle a sus seguidores, decirle a sus seguidores algo que es una gran mentira y se lo voy a demostrar ahorita. Y es que Constantino fundó una iglesia y le puso también el nombre de católicos. Para decir que la iglesia católica, la nuestra que viene desde Cristo, para decir que no es la misma que viene de Cristo, sino que viene desde el emperador Constantino. Entonces, ya tenemos un hecho importante, ya por lo menos no niegan que Jesús sí fundó una iglesia católica universal, pero sí se desprenden de ella con una patraña y es intentando hacerle creer a su gente una mentira, y es que la iglesia católica que todo el mundo conoce hoy en día la fundó fue el emperador Constantino, y eso pues lo vamos a mirar. Pero yo quisiera, permítanme, yo salgo un momentico acá y cambio, porque yo quisiera mostrarles a ustedes algo como recorderis y algo al pastor Andrés Cañas por si no lo sabe. Miren, aquí está entonces, miren yo cómo distinguir la verdadera iglesia, que es como él mismo lo ha dicho ya y lo pone, pastor Andrés Cañas, reacción con la Biblia, así se llama este canal, reacciones con la Biblia, y Mariancita Suárez, que es mi nombre y es también el nombre de mi otro canal. Bien, entonces yo quiero mostrarles a ustedes lo siguiente y al pastor, miren, conozcamos un poquitico el proceso de cómo llegamos a llamarnos cristianos católicos. ¿Por qué quiero que conozcamos ese proceso? Porque tenemos que partir del hecho de que el primer nombre que nosotros tuvimos no fue cristianos. El primer nombre que nosotros tuvimos fue discípulos. Por eso hay tanta evidencia en los evangelios donde a los cristianos no se les llamó cristianos ni católicos. La evidencia de los evangelios es que a los cristianos se les llamaba era discípulos. Si ustedes van, por ejemplo, a Lucas 6, 12 y 13, dice así: sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar y se pasó la noche en oración. De Dios, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos
y eligió 12 entre ellos, a los que llamó también apóstoles. Recuerden que la relación es rabí, maestro, y discípulos, sus seguidores, pero cuando a esos 12 los envía, llaman apóstoles, porque apóstol quiere decir enviado. También si nosotros vamos a Lucas 10 del 1 al 12, ustedes lo pueden leer, van a encontrar que habla también de los discípulos que envió de dos en dos, están los 72. Si van, por ejemplo, a Lucas 14, 27, dice: el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Mateo 26, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, yo pongo solamente estas citas, pero las evidencias en los evangelios es abundante de una relación rabí-maestro y sus seguidores, los discípulos. Por tanto, el primer nombre que tuvimos no fue ni cristianos, ni católicos, ni otros que les voy a mostrar ahorita, sino discípulos. Más adelante, en Hechos de los Apóstoles, vamos a encontrar que también se les llamó seguidores del camino y nazarenos. Veamos a Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, seguidores del Señor, él había enviado a los apóstoles, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El mismo Hechos de los Apóstoles capítulo 24, versículo 14 dice así: por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, está aquí hablando el apóstol Pablo. Recuerden que nosotros empezamos siendo una secta y los judíos nos consideraban unos herejes. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo y dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pero también en Hechos de los Apóstoles capítulo 24, versículo 5 dice así: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces ahí podemos ver cómo después a los discípulos del Señor también se les llama seguidores del camino y también se les llama nazarenos, porque vienen o fueron escogidos y enviados por Jesús de Nazaret. Son seguidores de Jesús de Nazaret. Pero todavía hay un poquito más, porque en el mismo Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 26, se les llama por primera vez cristianos. Y esto fue en Antioquía, en Siria. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 11, versículo 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces tenemos discípulos, seguidores del camino, nazarenos y cristianos por primera vez en Antioquía. Y ahí mismo en Antioquía, donde se les llamó por primera vez cristianos, se les llamó también por primera vez católicos, y esto lo hizo un gran padre de la iglesia que se llama Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, comido por los leones. Él dijo en su carta a los esmirniotas número 8.2, dice: donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Jesucristo está la iglesia católica. Y San Paciano de Barcelona, que vivió en el año 310 al 391, dijo una frase célebre: cristiano es mi nombre y católico mi apellido. Ahora vamos a lo siguiente. Para que ustedes vean las pruebas que nosotros les hemos dado a estos pastores, por las cuales ya hay unos que están reconociendo que Jesús sí fundó una iglesia católica universal. Entonces ya conocemos el proceso de cómo llegamos a llamarnos católicos, es decir, de la iglesia universal, cristianos católicos. Bien, ¿por qué universal? Miren, universal es porque la palabra católico en griego quiere decir universal. Entonces, cuando decimos católico, estamos diciendo que la iglesia es universal, y la razón es muy sencilla. La razón es que nuestro Señor Jesucristo hizo que su mensaje fuera llevado de carácter
de forma universal, católico. Si nosotros vamos a Mateo 28:19, dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vemos cómo él quería que, cuando envió a sus discípulos, quería que todas las naciones, en todas las naciones se hicieran discípulos suyos. Eso es de carácter universal. Veamos a Hechos capítulo 1, versículo 8, dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos cómo el Señor quiere que sean testigos de Él de carácter católico, es decir, de carácter universal. En Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 7 en adelante, dice así: estaban atónitos y maravillados, esto fue después de Pentecostés, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Hay pardos, medos, elamitas, en fin, ahí hace toda la lista de diferentes lugares del mundo. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo viene, se habla en lenguas y vemos cómo entienden ese mensaje de carácter universal también. Pero esto también ya lo había de alguna manera profetizado nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas capítulo 13, versículo 22 en adelante. Dice así: atravesaba ciudades y pueblos enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo: luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos pretenderán entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estáis afuera a llamar a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Y os volverá a decir: no sé de dónde sois. Retiraos de mí, todos los agentes de injusticia. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros los echan fuera. Y miren lo que dice el versículo 29 para que se den cuenta. Y vendrán, está hablando en futuro, vendrán. Y vendrán de oriente, occidente, norte y sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Entonces, oriente, occidente, norte y sur significa en la Biblia los 4 puntos cardinales, con lo cual vemos que ya está profetizado que vendría gente de carácter católico, de carácter universal, de todas las naciones. Pero no solamente eso, sino que también esto ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a Isaías 66:18 en adelante, dice así: entonces yo mismo vendré a reunir a todas las naciones. Fíjense que aquí dice todas las naciones, así que lo voy a cambiar de color. Entonces, vendré, está profetizando, a reunir a todas las naciones, universal, católico, y a todas las lenguas. Y ellas vendrán y verán mi gloria. Y yo les daré una señal, y a algunos de los sobrevivientes los enviaré a las naciones. Nuevamente lo menciona: los enviaré a las naciones. A Tarsis, Pul, Lud, Mesed, Ros, Tubal, Yaván, a las costas lejanas que no han oído hablar de mí, ni han visto mi gloria, y ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Entonces ahí vemos cómo desde Isaías estaba profetizado que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo sería de carácter universal, que de todas las naciones vendrían a él. Entonces, esto es lo que se le ha mostrado, entre otros pasajes que hay de más, sino que yo no los quise tomar para no hacer esto muy largo, los que se le han mostrado a estas personas por las cuales se les queda ya imposible negar que Jesús sí fundó una iglesia católica universal. Pero al mostrarles esto, ellos, como no quieren aceptar esa iglesia, entonces lo que hacen es inventar patrañas y mentiras como la que él está tratando de hacer, diciendo que entonces la iglesia católica que ahorita la fundó fue el emperador Constantino, lo cual es una gran mentira, y les voy a mostrar por qué. Porque resulta que el emperador Constantino no fundó ninguna iglesia. Miren, antes que Constantino, en el año 311, otro emperador llamado Galerio ya había dado una indulgencia a los cristianos. Si ustedes miran, dice así: habiendo recibido esta indulgencia, ellos habrán de orar a su Dios por nuestra seguridad
por la de la República y por la propia. Que la República continúe intacta y para que ellos puedan vivir tranquilamente en sus hogares. Entonces, antes que Constantino, ya el emperador Galerio en el año 311 había otorgado una indulgencia a los cristianos. Incluso les había pedido que oraran por la República. Ahora sí llegamos al edicto de Milán, de Constantino y Licinio. Dice así: edicto o constitución imperial fue aprobada entre otra serie de medidas tomadas en conjunto por los emperadores romanos de Oriente y Occidente, Constantino y Licinio, en junio del año 313. En este establecía lo siguiente, miren lo que decía: habiendo advertido ya hace ya mucho tiempo que no se debe ser cohibida la libertad de religión, porque claro, ya lo había hecho, ya los había indultado Galerio, sino que ha de permitirse el arbitrio y la libertad de cada cual se ejerciten las cosas divinas conforme al parecer de su alma. Hemos sancionado que tanto los demás, o sea, no solamente los cristianos, sino todos los demás, cuanto los cristianos conserven la fe y observancia de su secta o religión. O sea que lo que Constantino hizo fue darle libertad religiosa no solamente a los cristianos, sino a las demás religiones también. Que a los cristianos y a todos los demás se les conceda libre facultad de seguir la religión que a bien tengan, a fin de que quien quiera que fuere el numen divino y celestial pueda ser propicio a vosotros y a todos los que viven bajo nuestro imperio. Así pues, hemos promulgado con saludable y rectísimo criterio esta nuestra voluntad, para que a ninguno se niegue en absoluto la licencia de seguir o elegir la observancia y religión cristiana. Antes bien, sea lícito cada uno dedicar su alma a aquella religión que estimare conveniente. Entonces ahí vemos que Constantino, lo único que hizo con el edicto de Milán fue permitir la libertad de religión, que ya venía con una indulgencia de Galerio. Ya a los cristianos no se les iba a perseguir más por su fe, ya no les iban a confiscar sus bienes, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Resulta de que ni siquiera fue Constantino el que hizo el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Pastor, mire esto para que investigue un poquito y antes de hacer estos videos se forme un poquito más y no salga a decir cosas repitiendo como un loro lo que ha escuchado sin ningún fundamento. Resulta de que Constantino muere en el año 337 y el cristianismo fue declarada la religión del Imperio Romano el 27 de febrero del año 380 por otro emperador llamado Teodosio. Dice así: edicto de los emperadores Graciano y Valentino II y Teodosio Augusto al pueblo de la ciudad de Constantinopla. Miremos la declaratoria. Se encuentra en el Código Teodosiano 1612. Miren lo que dice: queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión que el divino apóstol Pedro dio a los romanos, que hasta hoy se ha predicado como la predicó él mismo, y que es evidente que profesan el pontífice Dámaso, que era el papa de aquel momento, y el obispo de Alejandría, Pedro, hombre de santidad apostólica. Esto es según la doctrina apostólica y la doctrina evangélica. Creemos en la divinidad única del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, sobre los que pesará la infamia de la herejía. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. Entonces ahí vemos cómo fue el emperador Teodosio quien en el año 380 hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, y ahí está el edicto y todo. Eso fue 33 años después de la muerte de Constantino. Entonces, como podemos ver, Constantino no fundó absolutamente ninguna iglesia. Frente a esto, yo le quiero hacer una pregunta, pastor.
quiero que ustedes le hagan llegar este video, igual yo voy a tratar de hacérselo llegar también, pero tratemos de que lo vea, porque yo quiero que él me responda a esta pregunta. Pastor, regáleme la fecha, el día y la declaratoria, así como yo le estoy demostrando estas declaratorias, donde diga que el emperador Constantino haya fundado alguna iglesia. Ni siquiera le estoy pidiendo a la Iglesia Católica, le estoy pidiendo que haya fundado siquiera alguna iglesia. Y no hay, no existe un solo documento ni ninguna declaratoria donde el emperador Constantino haya fundado ninguna iglesia. Eso es falso, eso es una mentira. Además, antes que Constantino, su madre ya era cristiana. Y Constantino se convirtió a la religión de la que ya era su madre e hizo cristiano, es decir, a la única iglesia que había cristiana en ese momento, que era la Iglesia Católica. Entonces él no se puede convertir a la iglesia a la que él fundó. Si él fundó una iglesia, no pudo haber sido a la iglesia cristiana que ya existía. Tiene que haber sido y tendría que existir la declaratoria donde él fundó una iglesia, a la cual de ahí en adelante pues le iban a llegar miembros nuevos. Pero si él se convirtió a una iglesia y esa iglesia es la Iglesia Católica, era porque ya existía, porque uno no se puede convertir a una iglesia que uno mismo está fundando. Bien, entonces lo que yo le estoy pidiendo es muy sencillo. Regáleme el día, la fecha y la declaratoria donde diga que el emperador Constantino haya fundado alguna iglesia. Para que así usted le muestre a su gente que está diciendo la verdad y deje de mentirles, porque eso no existe. Él no fundó ninguna iglesia. Bien, vamos a seguir escuchando otro poquitico al pastor a ver qué más va a decir. Permítame, yo cambio. Bien, ahí está, vamos a escuchar. Por tanto, la verdadera iglesia de Cristo se distingue es por la doctrina. Cuando Cristo quiso establecer su iglesia, llamó a 12 hombres y los tuvo por más de 3 años con él, enseñándoles la doctrina que ellos debían enseñarle al mundo. Ok, entonces él dice que la iglesia de Cristo se distingue por la doctrina, y yo estoy completamente de acuerdo. Así que permítanme, yo vuelvo a cambiar un momentico acá. No me demoro, qué pena, pero les quiero mostrar porque con eso estoy completamente de acuerdo. Vamos a mirar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver si es la doctrina que tiene esta iglesia o no es la doctrina que tiene esa iglesia. Vamos a ir mirando. A ver. Vamos a mirar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo sobre la Eucaristía. Juan 6:51 en adelante. Miren lo que dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera, escuche pastor, verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que me come, él también vivirá por mí. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Pero no lo hizo solamente en el Evangelio de San Juan. Miren lo que nos dice Mateo 26, 27. Mateo 26, 26 y 27 dice así. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed esto. Cogió el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pero no solamente lo dice en Juan y en Mateo, también lo dice en Marcos 14, 22 y 23. Y mientras comían, tomó Jesús pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron
de ella a todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Pero no solamente lo dijeron Juan, Mateo y Marcos, también lo dijo Lucas. Lucas 22:19 dice así, y tomó el pan, dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Entonces vemos cómo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es su presencia real en las especies del pan y el vino. Cosa que yo estoy seguro de que esta secta no la cree. Bien, vamos a otra doctrina. Juan 20:19 en adelante. Miren esta otra. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. Pastor, escuche, vino Jesús. Estamos hablando del Señor, del Salvador, de Dios. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús, pastor, Jesús les dijo, otra vez, pasa a vosotros. Como me envió el Padre, allí también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y escuchen el versículo 23. A quienes remitiereis los pecados o perdonareis, esta es la versión Reina Valera, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces vemos cómo hay una doctrina de Jesús sobre el sacramento de la reconciliación o perdón de pecados. Cómo Él le da esta potestad a los apóstoles. Pero vamos a esta otra doctrina de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 16:16 en adelante. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuchen el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti, escuche pastor, a ti, es decir, a Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Pero no solamente el Señor está tomando a Pedro como el jefe en el cual está edificando la iglesia y el que va a quedar encargado de la iglesia cuando Él no esté, sino que también lo va a nombrar pastor de todo su rebaño. Juan 21:15 en adelante. Miren lo que dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo edifica, construye su iglesia sobre Pedro, dejando a Pedro como el jefe, como pastor de toda su iglesia y de todo su rebaño. Eso es doctrina de Jesús, doctrina que usted, pastor, no cree. Y usted mismo está diciendo que la iglesia de Cristo se conoce por la doctrina, ¿no? Vamos a esta otra. Mateo 28:18 en adelante. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos cómo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces miren, hay un montón de estas doctrinas de nuestro Señor Jesucristo que usted no cree. Así que si la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, se conoce por la doctrina, pues creo que ustedes ahí no están encajando para nada porque esto es doctrina clara de nuestro Señor Jesucristo que ustedes no creen. Sin darse cuenta y por desconocimiento se está pegando un puñal tremendo porque estas cosas ustedes no la creen. Yo tengo familiares en esa secta y ustedes esto no lo creen. Bien, vamos a escuchar un poco más, pastor, vamos a seguirlo escuchando un poco más.
Y una vez que les hubo enseñado la doctrina, les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Cuando ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, comenzaron a enseñar la doctrina en Hechos capítulo 2, versículo 37. Cuando Pedro, investido por el poder del Espíritu Santo, predicó por primera vez la palabra, y una multitud compungida de corazón le preguntó diciendo: ¿qué haremos? Fue ahí cuando Pedro comenzó a predicar la doctrina. Y fíjese bien qué fue lo que Pedro enseñó. Cuando la multitud dijo: ¿qué haremos?, Pedro no les dijo: hagan una oración de fe y con eso ya se van a salvar. Bien, frente a este pedacito, yo le quiero recordar, pastor, que esa doctrina de hacer una oración de fe y ya quedar salvos no es doctrina de la Iglesia Católica. Eso es doctrina de otras sectas fundadas por hombres igualito que la suya. Son ellos los que invitan personas nuevas, les arman un culto bien bonito, con cantos, con oraciones, les hacen venir las lágrimas con algo emocional. Al final los llaman al frente y les dicen: hagan esta oración, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, etcétera, le entrego mi vida, y les dicen: listo, usted ya es salvo, siempre es salvo. Entonces, eso no es doctrina de la Iglesia Católica. Así que ahí se descachó, porque si se refiere a nosotros, eso es doctrina de otras sectas fundadas por hombres como la suya. Vamos a seguir. Pedro tampoco les dijo: venga, confiéseme en los pecados y yo los absuelvo. No, no, no. Esa no es doctrina de Cristo, eso no es doctrina apostólica. Ok. Aquí sí tenemos problemas, porque eso sí es doctrina de Cristo y sí es doctrina apostólica. Permítame, yo cambio. De hecho, les mostré, pero les voy a volver a recordar, porque eso sí es doctrina de Cristo y sí es doctrina apostólica. Miren. Vamos a ver, pastor, se lo voy a volver a repetir para que, a ver si es que usted todavía, no sé, si no ha leído esta parte o bueno, no sé. Pero miren lo que dice Juan 20:19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús. ¿Cómo que esto que va a decir aquí no es doctrina de Jesús, si es el mismo Jesús el que lo está diciendo? Y no solamente es doctrina de Jesús, vamos a ver ahorita los apóstoles. Y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. No hay ninguna duda que era el Señor. Entonces Jesús, el Señor Jesús, pastor, el Señor Jesús, esta doctrina es del Señor Jesús, les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen o remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Entonces, qué pena, pastor, pero ¿cómo me va a decir usted que eso no es doctrina de Jesús? Y que tampoco es doctrina de los apóstoles. Vamos a ver. Primero que todo tenemos que decir, y no lo voy a tomar para no hacer el video muy largo, que si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Levítico 4, Levítico capítulo 5, nos vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento había confesión de pecados. No de la misma manera como la tenemos hoy, pero había confesión de pecados. El que cometía un pecado debía llevar un animal. El sacerdote imponía las manos sobre el animal, sacrificaba al animal porque era el sacerdote el que podía ofrecer el sacrificio, y la persona debía confesar los pecados y el sacerdote escuchaba lo que la persona estaba confesando. Así que, bueno, no lo tomo, pero en el Antiguo Testamento ya venía eso. Ahora vamos a 2 Corintios 5, 18 y 19. Miren lo que dice. Y todo esto proviene de Dios, pastor. Esto proviene de Dios. ¿De quién? De Jesús, que es Dios. Miren. Ya lo dijo en Juan 20, 19, 23. Entonces, si todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo así que Dios les confió ese ministerio de la reconciliación? ¿Y cuándo se los confió? No solamente desde el Antiguo Testamento, fue confirmado por nuestro Señor Jesucristo en Juan 20,
23. Ahí está. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. En Hechos capítulo 19, versículo 18 dice, muchos de los que habían creído venían a confesar, y confesar no es pensar, confesar es hablar, decirlos, y declarar sus prácticas. ¿Por qué lo hacían en público? Porque la confesión al principio era pública. Primera de Juan 1:8 en adelante. Miren, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos, versículo 9, pastor, si confesamos, no es si los pensamos por ahí debajo de un árbol o al lado de una pared, confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y cómo nos perdona Dios los pecados? Juan 20:23, a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retengan les son retenidos. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado como ustedes que se creen unos santurrones y dicen que no tienen pecados, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bien. Así que, como podemos ver, mis queridos hermanos, no se pueden dejar engañar tan fácil. ¿Cómo este pastor les va a decir a ustedes que eso no es doctrina de nuestro Señor Jesucristo ni de los apóstoles, y nosotros vemos como en la Biblia sí es doctrina de nuestro Señor Jesucristo y es doctrina de los apóstoles? ¿A quién le creemos? ¿A este hombre o le creemos a Jesucristo y a los apóstoles? Yo escogí hace rato a quién creerle y le creo a Jesucristo y a los apóstoles. Así que vamos a seguirlo escuchando a ver qué más va a decir. Lo que Pedro les dijo en Hechos 2:38 fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Eso es verdad y ahorita lo vamos a mirar. Ojo, eso es verdad y lo que es verdad, pero ahorita vamos a mirar, porque también es cierto que aunque dice así, hay que entender qué quiere decir en la Biblia en el nombre, listo, pero eso lo vamos a ver ahorita. Esa fue la doctrina que comenzó a enseñar los apóstoles por el Espíritu Santo, y esta doctrina la iglesia primitiva no la cambió jamás. Así lo dice Hechos 2:41, que los primeros cristianos perseveraron en la doctrina de los apóstoles, de modo que fue la iglesia católica la que cambió el bautismo, la fórmula bautismal, ya que el bautismo original enseñado por los apóstoles fue en el nombre del Señor Jesús, y Roma le introdujo las palabras Padre, Hijo y Espíritu a Mateo 28:19, y eso no me lo estoy inventando yo, eso lo dice la misma Biblia católica en sus notas marginales. Escúchelo usted mismo. Nuestra Sagrada Biblia, letra grande, esta Biblia es católica, tiene los libros apócrifos y deuterocanónicos. A ver, un momentico. Dice él que tiene los libros apócrifos y deuterocanónicos. ¿Qué versión de la Biblia conocen ustedes que tenga los libros apócrifos y deuterocanónicos? Y es que los apócrifos son como entre 50 y 100 libros que la Iglesia Católica dejó por fuera en el año 382, cuando hizo el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué Biblia ha visto usted que tenga esos 80 o 100 libros? Entonces yo no conozco ninguna Biblia que tenga los apócrifos. Habrán libros aparte que los tengan, pero una Biblia que los tenga me parece como muy raro. Y otro deuterocanónico sí son 7 libros, pero bueno. Aprovecho para decirles que yo tengo en mi canal Mario Ancisa una serie de introducción a las Sagradas Escrituras donde estoy haciendo diferentes lecciones. Voy en la lección 3 y en la primera es introducción a las Sagradas Escrituras. La lección 2 es formación del canon bíblico Antiguo y Nuevo Testamento, y la lección 3 es qué es la diferencia de libros entre las Biblias católicas y las Biblias protestantes. Ahí les explico todo eso por si ustedes lo quieren ver. Entonces al final se los puedo dejar incluso ahí posteado para que ustedes si quieren los vean. Pero bueno, me parece muy raro esta versión, pero vamos a seguir escuchando. Observen ustedes mismos lo que dice en Mateo 28,
miramos el verso 19 y mire lo que dice la concordancia. Dice, el bautismo se administró en un principio en el nombre de Jesús, Hechos 2:38. Dice, la formulación en el nombre de la Trinidad se introdujo cuando apareció clara la doctrina trinitaria. Y si usted hoy cree en la Trinidad, fue porque la Iglesia Católica así lo definió. Entonces toma también un video de un sacerdote donde dice que si hoy creemos en la Trinidad fue porque la Iglesia Católica lo definió. Claro, la Iglesia lo definió porque habían unos herejes que estaban negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Unos lo consideraban solamente un hombre, otros consideraban que en algún momento vino algo divino y lo tomó, en fin, ahí está, pues, las herejías de Nestorio, de Arrio, etcétera. Y frente a eso la Iglesia se reúne y define algo que ya está en la Biblia, que no se está inventando, sino que clarifica definiendo la doctrina de la Santísima Trinidad. Obviamente la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo están de Génesis a Apocalipsis. Entonces el Padre está diciendo lo que es correcto. Quien definió esta doctrina y la hizo un dogma fue la Iglesia Católica, pero no porque la inventó, sino porque está en la Biblia de Génesis a Apocalipsis. ¿Listo? Entonces eso sí, pero bueno, vamos a seguir escuchando otro pedacito a ver. Aquí queda demostrado que el bautismo trinitario lo inventó la Iglesia Católica y para ello le tocó introducirle las palabras Padre, Hijo y Espíritu a Mateo 28:19 para poder cambiar el bautismo y ponerlo en 3 nombres o títulos. Bien, entonces, miren, pastor, mire una cosa, pastor, que aquí usted, sin darse cuenta, se está clavando un puñal tremendo. Miren, yo tengo acá la Biblia de Jerusalén y tengo la Biblia Reina Valera 1960. Esta es la Biblia Reina Valera 1960 y precisamente en el Evangelio de San Mateo, espero que lo alcancen a ver. Si lo ven, se los voy a acercar todo lo que más pueda aquí, miren acá, ¿no? en unas lineecitas que hay. Ahí se ve. Bien. En esta Biblia Reina Valera 1960, pastor, Mateo 28:19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, pastor, varias cosas sobre esto. Primero, usted tiene una Biblia que entonces a usted no le pertenece, porque eso es muestra clara de que ustedes no tuvieron nada que ver con la Biblia. Ustedes no fueron los que hicieron la Biblia ni los que hicieron el canon. ¿Por qué? Porque si hubieran sido ustedes jamás le hubieran agregado Mateo 28:19 a su Biblia, y la Biblia que usted maneja tiene Mateo 28:19. Entonces, ustedes no son, esta es una prueba irrefutable de que ustedes son una secta que nació hace poquito y que no viene de nuestro Señor Jesucristo. Porque usted mismo está diciendo que la Iglesia Católica le agregó Mateo 28:19 a la Biblia, entonces esa Biblia que usted tiene en sus manos es una Biblia católica en la cual usted no tiene absolutamente nada que ver. Está clavando un puñal tremendo y no se está dando cuenta que con eso lo que está haciendo es reconociendo que usted es una iglesia apóstata y hereje, fundada por hombres que no vienen de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, sino que está demostrando que sí fue la Iglesia Católica la que hizo la Biblia. Pero además de eso, yo quiero mostrarles lo siguiente. También, permítanme, yo cambio un momentico acá. Quiero mostrarles lo siguiente. A ver. ¿Por qué? Enseguida tomamos nuevamente esto porque él dice, y es cierto, Hechos 2:38 dice que cuando la gente le pregunta a Pedro la mañana de Pentecostés, ¿qué tienen que hacer? Él le dice, bauticen en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Ahora, él dice que ahí Pedro enseñó la doctrina, pero pastor, a ver, un momentico. Primero que todo, 3 o 3 años y medio que estuvieron con Jesús, él no lo va a enseñar en una mañana, en un ratico no más, no. No lo va a enseñar en una mañana. Solamente ahí va a ser lo que es necesario en ese momento. ¿Qué hay ahí? Personas adultas que vinieron de todas partes. ¿Qué está sucediendo? Están recibiendo el Espíritu Santo en Pentecostés. Como están recibiendo el Espíritu Santo en Pentecostés y él está explicando por qué está sucediendo eso, él tiene que ir al profeta Joel a mostrarles por qué está sucediendo lo que está sucediendo en Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. Y aprovecha para hablar de Jesús de Nazaret.
Ahí es cuando la gente le pregunta qué tienen que hacer y entonces él lo primero que tiene que hacer un cristiano, si quiere ser cristiano, es bautizarse. Como estaba hablando con adultos, entonces ahí se bautizaron unas personas. Pero ahorita yo quiero volver a esto, porque tampoco fue lo único que les dijo ahí. Hechos 2:38. De hecho, miremoslo. No, vamos por partes para que no nos enredemos. Entonces miremos otra cosa que le quería mostrar, haciendo este pequeño paréntesis acá, de lo que usted está diciendo de que la Iglesia Católica le agregó Mateo 28:19 a la Biblia. Yo por favor espero que usted me diga en qué fecha se lo agregó. Sí, por favor dígame, pastor, en qué fecha se lo agregó. Porque el canon fue hecho en el año 382 y hasta el año 382 ningún miembro de su secta existía entonces, por lo menos hasta ahí. Aunque es una secta que yo sé que tiene 80 y algo de años. Pero miren, yo quiero que miremos algunos padres de la iglesia y pues con esos padres de la iglesia vamos a ver si su iglesia es la iglesia que viene de Cristo. Vamos a ver. Miren, antes que se escribiera el primer libro canónico del Nuevo Testamento, los que tenemos en el Nuevo Testamento que se escribió hacia el año 49-50 por el apóstol Pablo, miren lo que dice la Didache. Miren lo que dice la Didache, que fue para más o menos del año 45, es decir, antes de los escritos canónicos que tenemos en la Biblia, está este documento y miren lo que dice. Acerca del bautismo, bautizad de esta manera. Dichas con anterioridad todas estas cosas, bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En agua viva, corriente. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con caliente. Y si tuvieres ni la una ni la otra, derrama agua en la cabeza 3 veces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Busquen la Didache y verá que ahí encuentran eso. Pero vamos un poquito más también. Justino Mártir entre los años 100 al 168 vivió. Miren lo que dice. Luego los conducimos a sitio donde hay agua y por el mismo modo de regeneración con que nosotros fuimos también regenerados, son regenerados ellos. Pues entonces toman el agua, el baño en el nombre de Dios Padre soberano del universo y de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Y así que Cristo dijo, si no volviereis a nacer, no entraréis en el reino de los cielos. San Ireneo de León entre los años 130 y 202 dice, en su tratado contra las herejías escribió, y asimismo, al dar a sus discípulos el poder de regenerar para Dios, les decía, está citando Mateo 28:19, y vivió entre los años 130 al 202, dice, id y enseñar a todas las gentes, bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en su Expedis y su explicación de la doctrina apostólica escribió, nuestro nuevo nacimiento, el bautismo, se hace con estos 3 artículos que nos conceden la gracia del nuevo nacimiento, en Dios Padre por medio de su Hijo y en el Espíritu Santo. Entonces, ya vemos que hasta el año 200 su secta no existía. Y hasta el año 200 los padres apostólicos enseñaban que el bautismo era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñaban porque así lo mandó Jesús. Tertuliano del año 660 al 220. Ahora bien, esta ley del bautismo ha sido impuesta y su forma fue prescrita. Id, dijo el Señor a los apóstoles y enseñad a todas las naciones. Estaba citando Mateo 28:19. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí sigue diciendo y hablando de lo mismo. Orígenes, año 185 al año 254. Así también el bautismo de agua es símbolo de purificación del alma, que lava toda mancha de pecado, sin que por eso deje de ser principio y fuente de dones. Y fuente de dones divinos para que aquel que se entrega a sí mismo al poder divino de las invocaciones de la Trinidad adorable. Y ya menciona la Trinidad, Orígenes en el año 185 al 254. Esta es otra prueba irrefutable, pastor, de que eso de que la iglesia le agregó Mateo 28, no solamente puede ser una gran mentira, sino que usted no sabe en qué momento fue, en qué fecha fue, y ya desde el año 45, antes de que se escribiera el primer libro canónico, ya tenemos que la Didache decía que había que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ninguno de los padres apostólicos, ninguno de los padres de la iglesia
pertenecía a la secta que usted pertenece, porque ellos bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que se clavó otro puñal más por desconocimiento de la historia, por no leer y por no profundizar un poquitico en estos temas. Entonces, ahí le dejo. Ya usted, pues, mirará y analizará, pero no solamente usted. Yo le pido a los católicos que profundicen en esto y le pido a los que lo siguen a él que no coman tanto cuento. Investiguen un poquitico más y se den cuenta de la verdad para que no caigan en estos engaños y en estas mentiras. Bien, permítanme, yo cambio y seguimos escuchando otro poquitico más. Títulos que nunca los apóstoles los utilizaron ni para el bautismo, ni mucho menos para hacer milagros, porque en el único nombre en que está toda la potestad en el cielo y en la tierra es en el nombre del Señor Jesucristo. De modo que el Señor Jesús ya le había dicho a los apóstoles que cuando viniera el Consolador convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que cuando viniera el Consolador nos guiaría a toda verdad. Y eso se cumplió en Hechos capítulo 2. Cuando vino el Espíritu Santo, a través de Pedro convenció a 3,000 personas. Y cuando esas 3,000 personas preguntaron ¿qué haremos?, el mismo Espíritu Santo por boca de Pedro los guió a la verdadera doctrina, diciéndoles: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Lo mismo sucedió en Hechos capítulo 8, versículo del 12 al 16. A través de Felipe, el Espíritu Santo convenció a una multitud y los guió al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesús. Bien, entonces vamos con esto, mis queridos hermanos de Pentecostés y del nombre de Jesús. Bien, entonces, claro, en Pentecostés ya les dije, está sucediendo que vino el Espíritu Santo, que hablan en lenguas, hay gente de todas partes. Pedro, además, pastor, venga, qué tan extraño, pastor, que usted no crea que Pedro es el primer líder de la iglesia, escogido por nuestro Señor Jesucristo, pero cuando me cite a Pentecostés, me cita que Pedro fue el que hizo el primer anuncio. Cuando ya Jesús no está, el primero que predica al pueblo y habla de Jesús es Pedro. Qué raro eso, ¿no? Esa es una prueba más de que Jesucristo sí dejó a Pedro como el líder de la iglesia, por tanto era Pedro el que tenía que intervenir. Pero bueno, entonces aprovecha para explicarles y cita al profeta Joel de lo que está sucediendo, porque eso ya lo había escrito, profetizado Joel, el profeta Joel, Dios por medio del profeta Joel. Luego les habla de Jesucristo y la gente dice, pues al oír esto, dice, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ojo que ya vamos a esto. Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pastor, la doctrina de los apóstoles no puede ser otra que la que yo le mostré ahorita, de la presencia real de Jesús en las especies del pan y el vino, de el perdón de los pecados, la reconciliación, de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Pedro, de Jesús edificando la iglesia sobre Pedro y nombrándolo pastor de todo su rebaño. Esa es la doctrina de los apóstoles, porque si ellos no enseñaban esa doctrina, caían en herejías. Lo que pasa es que aquí Pedro no les podía explicar a ellos toda la doctrina que Jesús les dio durante 3 o 3 años y medio. Por eso él hace lo primero que tiene que hacer, y es: ustedes para ser cristianos deben de bautizarse, y por eso se bautizaron 3,000 personas, pero ahí no les anunció todo. Pero entonces quienes se convirtieron empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles, que repito, es la misma de nuestro Señor Jesucristo, porque si no ellos hubieran caído en herejía. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Miren que no solamente fue el bautismo lo que les mencionó ahí, el partimiento, la fracción del pan, porque cuando Jesús cogió el pan lo fraccionó, lo partió. Y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas,
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, oiga, todos los días en el templo y partían el pan en sus casas, porque las primeras reuniones las hacían en casas, las primeras Eucaristías las hacían en casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón y alabando a Dios y teniendo el favor del pueblo. Oiga, y esto, pastor, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor no los añadía a ninguna secta fundada por hombres, los añadía a la misma iglesia que él mismo fundó, con Pedro como pastor y con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia que se reunía todos los días y partía el pan, celebraba la Eucaristía en las casas. Entonces, usted tomó solamente lo que le convenía del nombre de Jesús, pero ya vamos a esto, porque es bien interesante esto del bautismo en el nombre de Jesús. Miren, hay varias citas, él dio dos, de Hechos de los Apóstoles, pero hay como 5 o 6. De hecho, yo tengo un tema en mi otro canal, Mario Ancisa, sobre el bautismo, en nombre de quién se debe bautizar, y ahí les doy todas las citas. Hoy no lo voy a hacer por tiempo, pero vea, hay varias citas donde Hechos de los Apóstoles nos dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús. El problema es que ustedes no entienden qué significa en el nombre en la Biblia. Hoy les voy a explicar qué significa en el nombre en la Biblia, porque eso es lo que a ustedes los tiene confundidos. Así que preste mucha atención, pastor, para que aprenda. Yo lo voy a leer seguido de cómo ya esto estaba profetizado desde el libro del Deuteronomio y ahorita lo desmenuzamos un poquito. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo levantará Jehová tu Dios. Estoy leyendo Reina Valera para que espero no me diga que eso no está en su Biblia. ¿Listo? A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran juego para que no muera. Versículo 17. Y Jehová me dijo, ha hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18. Escuche esto. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará de todo lo que yo mandare. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Versículo 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Versículo 22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliese lo dicho, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, miren, mis queridos hermanos, para que ustedes se den cuenta, y pastor, para que aprenda qué significa en la Biblia en el nombre. Porque en el nombre no significa pronunciando el nombre de Jesús o diciendo en el nombre de Jesús. No, eso no significa en la Biblia. En la Biblia en el nombre significa de parte de, con la autoridad de, o como lo dijo tal o cual persona. Bien. Empecemos, vamos a desglosar un poquitico esto con los paralelos para que se den cuenta. Deuteronomio 18:18. Profetas les levantaré en medio de sus hermanos como tú. Entonces está hablando, está anunciando que Dios levantará un profeta. Un profeta. ¿Quién es ese profeta? Es Jesús de Nazaret, ya se lo voy a mostrar. Pero escuchen lo que dice, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará de todo lo que yo le mandare. Por eso es que cuando vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 49 en adelante, dice así, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Era lo que decía Deuteronomio 18:18, que el Señor pondría las palabras en su boca y que él hablaría de lo que Dios le mandara. ¿Y qué es lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo? Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Versículo 50. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí vemos claramente que ese profeta se refería a nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos textos, yo tomé dos. Juan 14:23 en adelante, dice allí. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, pastor, el que no lo ama,
no guarda las palabras como usted no guarda la doctrina de Jesús, el que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía. Esas palabras que le mostré ahorita, la doctrina de Jesús no es de Jesús, es del Padre, sino del Padre que me envió. Entonces hay varios textos, pero yo con estos quiero confirmar que se refería Deuteronomio 18 a la persona de Jesús de Nazaret. Vamos al versículo 19. Dice, mas cualquiera que no oyere mis palabras, entre ellas está Mateo 28, 18, 20, que es el tema que se está tratando, que es el tema del bautismo. ¿Qué dice Mateo 28, 18, 20? Por ejemplo, en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el que no oyere mis palabras, las palabras de Dios, ojo, las palabras de Dios, entre ellas, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, entre ellas a quienes ustedes le perdonen los pecados, les quedan perdonados, etc. Oiga, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, pastor, mire, en mi nombre, yo le pediré cuentas. Entonces, cuando dice en mi nombre es de parte mía, como yo las he dicho, como yo lo he autorizado. ¿Cómo sabemos eso? San Juan 5:43. Miren lo que dice. Yo he venido en nombre de mi Padre. Oiga, pastor, miren, dice, yo he venido, dijo Jesús, en nombre de mi Padre. Usted no va a encontrar ninguna cita en los evangelios donde Jesús, pensando lo que ustedes dicen del nombre, dijera, el nombre de Jehová tal cosa, el nombre de Yahvé tal cosa. No, ustedes no van a encontrar eso. Porque en el nombre no significa lo que usted piensa. En el nombre significa de parte de, en nombre de, con la autoridad de, o como lo ordenó tal o cual persona, o como lo dijo tal o cual persona. Por eso Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre. ¿Y qué dice Deuteronomio 18, 19? Cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, de parte mía, con la autoridad mía, en mi nombre. Y Jesús dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y le voy a decir esto a los seguidores de este Señor en esta iglesia. ¿Ustedes no creen en las palabras de Jesús? Pero sí le creen a un pastor que viene en nombre de él diciendo cosas que Jesús no mandó ni ordenó en los evangelios, llevándole la contraria a Jesús. Ahora, miren esto. Vamos a seguir. Entonces, en mi nombre, ¿no? El que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre. Jesús está hablando en nombre del Padre. Ojo, pero Jesús nunca dijo en el nombre de Jehová tal cosa o en el nombre de Yahvé tal cosa. Es como ustedes creen que hay que hacer para el bautismo. En el nombre de Jesús está bautizado. Bueno, no sé cómo lo hagan. Así no es. Pero miren, vamos que esto lo confirma todavía más. Deuteronomio 18, pero vamos al versículo 20. Escuche esto. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, de parte mía, con mi autoridad, y escuchen que esto lo confirma, a quien yo no le haya mandado hablar. Se da cuenta que en el nombre significa de parte de, con la autoridad de, o como lo ordenó tal persona. Por eso dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar en mi nombre, de parte mía, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Por eso es que si nosotros vamos a Mateo 7:15, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros por dentro vestidos de oveja, pero por dentro son los rapaces. Y si adelantamos al versículo 21, miren lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo que Jesucristo nos dijo que hiciéramos, esa es la voluntad del Padre. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Mire, pastor, en tu nombre profetizaron en nombre de Jesús. Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Entonces profetizaron en nombre de Jesús. En nombre de Jesús echaron fuera demonios y en nombre de Jesús hicieron milagros. Versículo 23. Y entonces les declararé, miren lo que les va a declarar Jesús. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por
qué el Señor no los deja entrar al cielo y no los reconoce y dice, nunca los conocí y aparte de mí hacedores de maldad? Porque aunque lo hicieron en el nombre, como en el nombre significa de parte de, con la autoridad de, o como lo ordenó tal persona, el Señor a ellos no los había mandado. Y como el Señor a ellos no los había enviado, sino que son falsos profetas, el Señor no los podía reconocer. No los puede reconocer. Por eso es que es tan importante pertenecer a la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo y que tiene la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque ahí es donde vamos a ser reconocidos. Usted podrá en el nombre de Jesús incluso hacer milagros como estos, demonios como estos, profetizar como estos, pero si no pertenece a la iglesia que fundó Jesús, si no tiene la autoridad que dio Jesús a sus apóstoles, si no pertenece a esa iglesia, el Señor no lo va a reconocer. Por eso decía Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviere la presunción de hablar en palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado a hablar. Como el Señor no los mandó, el Señor no los va a reconocer, aunque hagan milagros en el nombre de Él, porque en el nombre no significa lo que usted piensa. En el nombre significa de parte de, con la autoridad de tal o como lo ordenó tal persona. Por ejemplo, si alguien ahorita va al banco y dice que va en nombre mío y quiere retirar una plata y el banco me llama, ¿yo qué digo? No, detengan lo que es un ladrón. Ah, pero si va en nombre mío y yo sí lo autoricé y me llaman, yo voy a decir, sí, él va de parte mía, yo lo autoricé y entonces seguramente va a conseguir eso. Es lo mismo que está sucediendo acá. El Señor no los envió porque son falsos profetas. Y aunque hicieron todo eso en el nombre, como si fueran de parte de Jesús, Él no los va a reconocer. Y miren lo que dice el versículo 21 del Deuteronomio 18. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta que hablare, entonces le preguntan, bueno, ¿y cómo sabemos qué palabra es suya y qué palabra no es suya? Entonces dice así, si el profeta hablar en nombre de Jehová, mire que el nombre es de parte de él, y no se cumpliere lo dicho, ni aconteciere palabra que Jehová no ha hablado, con presunción el tal profeta, no tengas miedo de él. Entonces, miren que la forma de reconocer, y esta es otra prueba tremenda de por qué todo lo que Jesús decía se hacía. ¿Se dan cuenta que Jesús decía, todo lo que Jesús decía se hacía? ¿Por qué? Porque estaba escrito que si ese profeta decía algo y no se hacía, entonces ese profeta estaba diciendo cosas que el Señor no había mandado a hablar. Por eso, como Jesucristo sí fue ese profeta enviado por el Señor, hablando de él no solamente como Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, también fue visto como profeta, como el profeta que tenía que venir, como el Mesías. Entonces, aquí está hablando de él como profeta. Ojo, no tiene nada que ver con que es verdadero Dios y verdadero hombre también, pero está hablando de él como profeta. Si él decía algo y no se hacía, entonces era porque no era ese profeta enviado que el Señor había prometido. Por eso todo lo que Jesús decía, se hacía. Entonces, mis queridos hermanos, como pueden darse cuenta, en el nombre y pastor para que aprenda, en el nombre no significa yo te bautizo en el nombre, no, significa con la autoridad de, como lo ordenó tal persona o de parte de tal persona. Por eso es que antiguamente las personas las detenían y decía, usted está detenido en nombre de la ley. ¿Sí? Es decir, con el poder que la ley había investido a la persona, a ese policía, para detener a ese bandido. Y eso lo podemos confirmar todavía con más textos. Sí hay muchos, pero les va a dar otro más, pastor. Le va a dar otro más, miren. Esto lo termina de clarificar todo. Hechos 4:1 en adelante. Miren lo que pasó. Estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, molestos porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Entonces fíjese que ellos en el nombre, en la persona de Jesús, es decir, con la autoridad de Jesús, anunciaban la resurrección de los muertos. Versículo 3. Les echaron mano, lo negro lo puse yo por si alguna cosa, listo. Versículo 3. Les echaron mano y los pusieron bajo custodia hasta el día siguiente, pues había caído ya la tarde. Sin embargo, muchos de los que oyeron la palabra creyeron. Entonces, gracias a esa palabra que ellos estaban predicando en el nombre de Jesús, es decir, en la persona de Jesús, pues se convirtieron. Miren lo que sigue diciendo. Y el número de hombres llegó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes, ancianos y escribas, y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Jonatán, Alejandro y cuantos eran de la estirpe de sumos sacerdotes. Versículo 7. Y poniéndolos en medio les preguntaron, mire pastor, que el nombre significa con que la autoridad y de parte de, miren. Y poniéndolos en medio les dijeron,
Les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre? Yo creo que más claro no puede estar. ¿Con qué potestad, es decir, con qué autoridad o de parte de quién o en nombre de quién habéis hecho esto? Miren, ahí está. Yo lo dividí porque puse en el medio puse texto, pero miren, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces, más claro no puede estar. En el nombre significa con la potestad, con la autoridad o de parte de. Porque lo que le estaban diciendo es, con la autoridad de quién, de parte de quién ustedes están enseñando sobre la resurrección. Y hablando de eso se convirtieron 5.000 personas. Versículo 8. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, pastor, Pedro lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces miren, les preguntan, ¿ustedes con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho esto? Es decir, con la autoridad de quién los envió, en nombre de quién hicieron esto. Y Pedro contesta, en el nombre de Jesús de Nazaret. Es decir, con la potestad, con la autoridad con la que los envió nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Queda más que comprobado que en el nombre significa de parte de, o con la potestad de, o con la autoridad de, o como lo ordenó tal. Y frente al bautismo, ¿cuál fue la orden de nuestro Señor Jesucristo? Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, pastor, hay mucho más sobre esto, porque hay más pasajes en los cuales yo le puedo mostrar a usted que en el nombre significa de parte de, pero creo que estos son suficientes para que las personas que hayan visto este video y a lo mejor estén confundidos, se den cuenta que hay que ir un poquitico más, que hace mucha falta fundamento bíblico o por ignorancia o porque no le conviene y quiere engañar a un montón de personas, pero hace falta mucho estudio para hacer videos como los que está haciendo, asegurando cosas que yo estoy seguro de que ni siquiera conoce, que ni siquiera ha profundizado. Entonces, vamos a ver qué más dice aquí al final, que ya estamos acabando. El Espíritu Santo sigue guiando a las personas al arrepentimiento y al bautismo en el nombre de Jesús. Aunque el Espíritu Santo fue el que recibió Pedro y dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, es decir, con la autoridad, con la potestad de parte de Jesús de Nazaret, es que estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Así que no metas al Espíritu Santo en lo que a usted le conviene y en lo que usted está mal entendiendo. Para perdón de pecados y a edificarnos en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra del ángulo, el fundamento de la verdadera iglesia, no es una trinidad de personas divinas, ni tampoco es Pedro como lo enseña la iglesia tradicional. El fundamento... A ver, un momentico. La iglesia siempre ha enseñado que el fundamento es Cristo Jesús. Él es la piedra principal. Él es la piedra acrogoniagos, la piedra principal. Él es el dueño. Pero esa piedra principal, Jesucristo, Mateo 16, 18, escogió otra piedra para que cuando Él no estuviera, fuera el jefe visible de la iglesia, y fue Pedro. Nunca hemos dicho que Pedro esté por encima de Jesús, ni que Pedro le quite el puesto a Jesús. Jamás hemos dicho eso. A Jesucristo nadie le va a quitar porque Él es la piedra angular. El fundamento de la iglesia de Cristo es Jesucristo mismo. Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca... Miren lo que Él hace. ¿Se dieron cuenta lo que hizo? Tú eres Pedro, y luego se señala así como si Jesús hubiera hecho, y sobre mí que soy la roca. No. Él le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, porque Petras también es piedra,
edificaré mi iglesia, pero no solamente lo confirma con eso, sino que dice, y a ti te doy las llaves del reino de los cielos. No me quiero devolver, pero ya los mostré. Pero él trata de engañar a las personas que lo siguen a él como borregos diciendo que Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta. No. Jesús sabía hablar muy clarito y él hubiera dicho, tú eres Pedro y sobre mí que soy la piedra, edificaré mi iglesia, pero no es así. Él no dijo eso. Él fue muy claro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y a ti te doy las llaves del reino de los cielos para acabar de confirmar lo que está diciendo. Edificaré mi iglesia, demostrándole que la roca es Jesucristo mismo, como lo dice Efesios 2:20 y Primera de Corintios 3:11. Dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Así Amén. Amén. Eso es verdad, eso no lo hemos negado nosotros, pero Jesucristo mismo, que es la piedra principal, la piedra angular, que es además el dueño, escogió a Pedro para que cuando él no estuviera fuera el líder de todo su rebaño. Juan 21:15 en adelante. Ahí está. que, querido amigo, no te confundas. Querido católico, no se confunda. Miren que videos como estos que cualquiera los ve sin fundamento y dice, uy, tiene toda la razón. Son solamente mentiras, engaños, falta de Biblia, falta de historia. No te confundas, católico. El mundo está lleno de religiones y de iglesias. El mundo está lleno de religiones e iglesias, estoy de acuerdo. Hay más de 100,000 y Jesús solamente fundó una. Creo que lo va a decir. Pero Cristo fundó una. Ajá, y Cristo fundó solamente una. Y todas las pruebas que da hoy apuntan a que no fue la suya. No fue la que tuvo que ver con la Biblia porque le dejaron agregar Mateo 28:19, según usted, lo cual es falso. No son la de los primeros cristianos sucesores de los apóstoles porque bautizaban en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. La doctrina que usted enseña no es la misma doctrina que enseñó Jesús y mandó a los apóstoles a enseñar. Entonces, no se dejen engañar. ¿Se dan cuenta por qué hay que prepararse? Porque hay que conocer nuestra fe de la Sagrada Escritura. Porque hay que leer la Biblia. ¿Se dan cuenta por qué hago lo que hago? Y dejó un fundamento y una doctrina que la iglesia nunca la ha cambiado. La iglesia verdadera nunca la ha cambiado. Miren qué palabras tan bonitas está diciendo. Eso de que este es mi cuerpo y esta es mi sangre, la iglesia no la ha cambiado desde que Jesús lo dijo hasta hoy. Eso de que a ustedes, a quienes perdonen los pecados le quedan perdonados, la iglesia no la ha cambiado desde Jesucristo hasta hoy. Eso de que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia no la ha cambiado, pastor, desde Jesucristo hasta hoy. Eso de que Pedro es el pastor de toda la iglesia, el primer pastor de toda la iglesia no lo ha cambiado desde Jesucristo hasta hoy. Eso de que bautizas en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia no lo ha cambiado desde Cristo hasta hoy. No es la suya. No es la suya, pastor. Piénselo, estudie, y ojo, porque está en una iglesia hereje apóstata con 80 y algo de años, poniendo en riesgo la salvación de su alma y un montón de gente que lo sigue. Y hasta el día de hoy perseveramos en la doctrina de los apóstoles. No, ustedes no, pastor, qué pena, qué pena. Pero le he demostrado que ustedes no perseveran en la doctrina de los apóstoles, perseveran en la doctrina de los pastores, de lo que ellos entienden. Lo que cada fundador entendió y formó su secta. Y en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y compártalo. Eso les digo yo sobre este que estoy haciendo, sobre esta reacción, ¿no? Dale me gusta, compártelo, suscríbese y estudie y forme, y no se deje engañar por estos falsos profetas. Para que más personas conozcan la verdad. Sí, para que otro montón de personas conozcan la verdad y no caigan en estas sectas. Y por favor, apóyanos dándole seguir a esta página, Pastor Andrés. Si a ellos los apoyan con semejantes herejías y con semejantes mentiras, ¿por qué usted no me puede apoyar a mí? Apóyeme. Andrés Cañas, y a nuestro canal de YouTube, Pastor Andrés Cañas. Que Dios te bendiga. Entonces, mis queridos hermanos, yo les digo lo mismo, que el Señor los bendiga. Y bueno, ahí cada uno me escribirá y me hará preguntas, estoy dispuesto a responder, pero bueno, en fin, eso es lo que quería mostrarles, porque este video ellos lo postean y lo postean en diferentes grupos y lo vuelve uno a ver a la otra semana en otro grupo y lo vuelve uno a ver a la otra semana en otro grupo. Y yo sé que confunde a muchas personas que no son formadas en la Sagrada Escritura y en lo que enseña verdaderamente la palabra de Dios, los evangelios, en lo que mandó Jesús. Por eso es que yo hago esto. Bueno, mis queridos hermanos, si se quedaron hasta el final, les agradezco que se suscriban, que toquen la campanita de notificaciones, es para que YouTube les notifique que hay un nuevo video, ustedes se programen y lo puedan ver. Pero también es para que no se les pierda el canal. Entonces, por favor denle like y sobre todo lo que siempre les digo,
compartan con familiares, amigos y conocidos para que lleguemos a muchas personas y aclaremos estas cosas que seguramente los pueden confundir. Que Dios los bendiga y nos vemos entonces en una próxima ocasión. Un abrazo a todos. No se les olvide, por aquí al final les dejo posteado mi otro canal, les dejo para que se suscriban y pues les dejo lo que les había dicho de la serie que estoy haciendo sobre el curso de introducción a las Sagradas Escrituras, que está muy completo y está muy interesante. Dios los bendiga y un abrazo.